Tomaba 8 pastillas al día, 8, 2 en la mañana, 3 al mediodía, 1 en la tarde y 2 antes de dormir. Tenía una bolsita con compartimentos para cada día de la semana y la cargaba para todos lados como si fuera mi bolsa de mandado. Y cada mes iba a la farmacia del seguro a surtir 8 recetas diferentes que me daban 8 doctores diferentes que nunca se hablaban entre ellos. 8 pastillas y cada mes me sentía peor. Hasta que el doctor Morales vio mi bolsita de medicinas, las puso todas en la mesa y me dijo algo que me heló la sangre. Señor Amparo, de estas 8 pastillas, 5 le están haciendo más daño que bien, y 2 de ellas se están peleando entre sí dentro de su cuerpo. Me llamo Amparo Jiménez Salinas, tengo 74 años, soy de aquí de la Ciudad de México, del rumbo de Coyoacán, y lo que les voy a contar es algo que me da vergüenza admitir, pero que creo que le pasa a muchas personas de mi edad. Me convertí en una coleccionista de pastillas sin darme cuenta. Cada vez que me sentía mal de algo, iba al doctor, el doctor me daba una pastilla nueva, yo la agregaba a mi colección y nadie nunca se detenía a ver el cuadro completo. Todo empezó inocente, como empiezan todas las cosas que después se complican. A los 62 años me diagnosticaron presión alta. Me dieron una pastilla. A los 63 me salió el colesterol alto en los análisis. Me dieron otra pastilla. A los 65 me empezó a subir el azúcar y me dieron otra pastilla para la prediabetes. Hasta ahí iban 3 y tenían sentido. Las 3 me las recetó mi doctor de cabecera en el seguro. Pero luego empezaron los efectos secundarios. La pastilla del colesterol me daba dolor de músculos. Me dolían las piernas, los brazos, la espalda, todo. Fui al traumatólogo del seguro y sin preguntarme qué pastillas tomaba, me recetó un desinflamatorio para el dolor. Pastilla número 4. El desinflamatorio me cayó mal al estómago. Me daba gastritis, agruras, un ardor en la boca del estómago que me hacía llorar. Fui al gastroenterólogo. Me recetó un protector gástrico para que pudiera seguir tomando el desinflamatorio sin que me dañara el estómago. Pastilla número 5. Una pastilla para protegerme de los efectos de otra pastilla. Eso debería haberme alertado, pero no, yo solo hacía lo que me decían. Después empecé con el insomnio. No podía dormir. Me acostaba y daba vueltas y vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana. Fui a otro doctor, uno particular, porque en el seguro la cita para el psiquiatra tardaba meses. Me recetó una pastilla para dormir, pastilla número 6. La pastilla para dormir me dejaba tontada en las mañanas. Me despertaba conmohida, con la cabeza en las nubes, sin poder concentrarme en nada. Me tropezaba, se me caían las cosas de las manos, se me olvidaban los nombres de mis nietos. Mi hija Sandra me llevó al neurólogo porque pensó que me estaba dando Alzheimer. El neurólogo me hizo unas pruebas. Dijo que tenía el cerebro un poco lento, probablemente por la edad, y me recetó unas pastillas para la memoria. Pastilla número 7. Y la pastilla número 8 llegó cuando empecé con ansiedad. Una ansiedad que me apretaba el pecho, como si alguien me estuviera sentado encima. Me daban ataques de angustia
que me dejaban temblando y sudando frío. Fui al médico y me recetó un ansiolítico, 8 pastillas. A los 70 años yo era una farmacia ambulante. Mi bolsita de pastillas pesaba más que mi monedero. Gastaba más en medicinas que en comida y me sentía peor que nunca en mi vida. Me dolía todo, dormía mal a pesar de la pastilla para dormir. Tenía la mente nublada, no podía caminar más de 1 cuadra sin cansarme. Me la pasaba con el estómago descompuesto. Tenía estreñimiento horrible, se me secaba la boca, me picaban los ojos, me zumbaban los oídos. Era un desastre andante. Lo peor es que cada vez que le decía a un doctor que me sentía mal, la solución siempre era la misma, otra pastilla. Le duele esto, tome esto. Le da esto otro, tome esto otro. Nunca nadie se detuvo a ver la lista completa de lo que yo tomaba para preguntarse si el problema no eran las pastillas mismas. Mi hija Sandra fue la que me salvó. Ella trabaja en una farmacia y algo sabía de medicinas. Un día me vio tomando mis 8 pastillas y me dijo, «Mamá, ¿usted sabe qué hace cada una de esas pastillas?» Y yo le dije la verdad. «No, mija, sé que una es para la presión, otra para el colesterol, pero las demás ya ni me acuerdo para qué son. Solo me las tomo porque el doctor me las mandó». Sandra se sentó conmigo, sacó todas las pastillas de la bolsita, buscó cada una en el internet y lo que encontró la dejó pálida. Me dijo, «Mamá, el desinflamatorio que toma para el dolor puede subirle la presión y puede empeorarle los riñones, sobre todo combinado con la pastilla de la presión. La pastilla para dormir y el ansiolítico son de la misma familia y juntas pueden causarle somnolencia severa, confusión y caídas. Y el dolor de músculos que le dieron probablemente es un efecto conocido de la pastilla del colesterol, así que le están dando un desinflamatorio para tapar un efecto secundario de otra pastilla». Cuando me dijo todo eso, sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me estaban dando pastillas para curar los efectos de otras pastillas. Era un círculo de nunca acabar, donde cada medicina nueva creaba un problema nuevo que se tapaba con otra medicina nueva que creaba otro problema nuevo. Sandra me consiguió la cita con el doctor Morales porque le dijeron que era un médico que se tomaba el tiempo de revisar todo el panorama del paciente. Cuando fui a la primera consulta, llevé mi bolsita con las 8 cajas de medicinas y las puse todas en su escritorio como si estuviera vaciando la bolsa del mandado. El doctor Morales se puso los lentes, agarró cada cajita, leyó el nombre, la dosis, revisó mis recetas, me preguntó quién me había recetado cada una, cuándo, por qué, y fue anotando todo en una hoja grande como si estuviera armando un rompecabezas. Tardó como 15 minutos solo revisando las medicinas. Ningún doctor había hecho eso jamás. Cuando terminó, me miró y me dijo, «Señor Amparo, voy a ser honesto con usted porque se lo merece. De estas 8 pastillas, 3 son necesarias y las va a seguir tomando. Pero las otras 5 le están causando más problemas de los que le están resolviendo. Y se los voy a explicar una por una para que usted entienda». Me explicó que el dolor de músculos que yo tenía era un efecto secundario conocido de la pastilla del colesterol. Me dijo que en muchos pacientes ese dolor se resuelve cambiando el tipo de medicamento para el colesterol.
no agregando un desinflamatorio encima. Me cambió la pastilla del colesterol por otra que no da dolor muscular y me quitó el desinflamatorio. Al quitarme el desinflamatorio, ya no necesitaba el protector de estómago, porque el estómago se iba a recuperar solo. 2 pastillas menos de un golpe. Después me explicó que la pastilla para dormir y el ansiolítico juntos me estaban dopando el cerebro. Me dijo que esas 2 pastillas combinadas bajan tanto la actividad cerebral que producen somnolencia severa, confusión, problemas de memoria y riesgo altísimo de caídas. Me dijo que la lentitud mental que el neurólogo le atribuyó a la edad probablemente era causada por esas 2 pastillas y me dijo que la pastilla para la memoria que me recetó el neurólogo era innecesaria si el problema no era la memoria, sino el efecto de los medicamentos. Me quitó la pastilla para dormir, el ansiolítico y la pastilla para la memoria de manera gradual, bajando las dosis poquito a poquito durante un mes, para que el cuerpo se fuera adaptando. No de golpe, porque eso puede ser peligroso. De 8 pastillas pasé a 3, la de la presión, la del colesterol nueva que no me da dolor y la del azúcar. 3 pastillas que sí necesitaba, 5 menos que me estaban envenenando lentamente. El cambio fue como quitarle a una planta una maceta que le quedaba chica y pasarla a una maceta grande con tierra nueva. Floreció, yo florecí. A las 2 semanas de haberme quitado las 5 pastillas, el dolor de músculos desapareció. A las 3 semanas la gastritis se fue. Al mes empecé a dormir bien sin pastilla, porque resulta que parte de mi insomnio lo estaba causando el desinflamatorio que interfería con el sueño natural. Y la confusión mental, esa niebla que me hacía olvidar los nombres y tropezarme con las cosas, se fue aclarando semana con semana, hasta que a los 2 meses mi cabeza estaba más despejada que en años. Sandra me dijo, mamá, parece otra persona, y yo le dije, soy la misma persona, mija, solo que ahora no estoy drogada con 5 pastillas que me sobraban. Hoy tengo 74 años, tomo 3 pastillas al día, me siento bien, duermo bien sin ayuda, mi mente funciona, mi estómago no me molesta, mis músculos no me duelen, y todo porque un solo doctor se tomó el tiempo de ver el cuadro completo, en vez de ver cada pedacito por separado. A las personas que me están escuchando y que toman muchas medicinas, les pido algo con todo mi corazón. Junten todas sus medicinas en la mesa y llévenlas a su próxima cita con el doctor. Todas. Pídale que las revise una por una y que les diga si todas son necesarias, si alguna está causando efectos que se están tapando con otra, si alguna se puede quitar o cambiar. Porque lo que me pasó a mí le pasa a miles de personas que van de doctor en doctor sin que nadie se tome la molestia de ver la foto completa. No esperen a sentirse tan mal como me sentía yo. Pregunten hoy, porque a veces la cura no es tomar más pastillas, a veces la cura es dejar de tomar las que no necesitas. Quiero contarles más de lo que viví, porque hay detalles que creo que son importantes para que entiendan lo grave que puede ser esto. Antes de llegar con el doctor Morales, yo creía que todo lo que sentía era por la edad. Me lo habían dicho tantas veces que me lo creí. Tiene dolor, es la edad. Tiene cansancio, es la edad. No duerme, es la edad.
¿Se le olvidan las cosas? Es la edad. La edad se convirtió en explicación para todo y en la excusa para no buscar la verdadera causa de mis problemas. Mi esposo Javier, que en paz descanse, me decía: vieja, tú no estás enferma de vieja, estás enferma de pastillas. Y yo le decía que no dijera tonterías, que el doctor sabe lo que hace. Javier murió en 2020 sin verme mejorar, sin ver que él tenía razón desde el principio. Eso me duele mucho, porque me hubiera gustado que viera cómo estoy ahora, cómo me recuperé, cómo tenía razón él y no yo. Cuando el doctor Morales me empezó a quitar las pastillas, tuve momentos de mucho miedo. Me daba terror que sin la pastilla para dormir no pudiera pegar un ojo. Me daba terror que sin el ansiolítico me dieran los ataques de angustia otra vez. Pero el doctor Morales me explicó algo que me tranquilizó mucho. Me dijo: señor Amparo, su insomnio y su ansiedad probablemente son también efectos secundarios de la cadena de medicamentos. Cuando quitemos los que sobran, es muy posible que el insomnio y la ansiedad se vayan solos, porque el cuerpo va a dejar de estar peleando contra sustancias que no necesita. Y así fue. Cuando me quitó el desinflamatorio, dejé de tener dolor. Y cuando dejé de tener dolor, dormía mejor, porque no me despertaba el malestar en la noche. Y cuando dormía mejor, tenía menos ansiedad durante el día, porque el cuerpo descansado no se angustia tan fácil. Y cuando tenía menos ansiedad, no necesitaba el ansiolítico. Todo estaba conectado. Una pastilla causaba un problema que se resolvía con otra pastilla que causaba otro problema. Y cuando quitas la primera pieza del dominó, todas las demás dejan de caer. Hay algo más que quiero decir, porque me parece que muchas mujeres de mi edad pasan por lo mismo y no se dan cuenta. Nosotras las mujeres mayores somos las que más pastillas tomamos y las que menos preguntamos. Nos dieron de chiquitas a no cuestionar al doctor, a no ser molestias, a tomar lo que nos den sin protestar. Y eso nos pone en una desventaja terrible, porque los doctores, con todo el respeto, a veces se equivocan. A veces recetan de más, a veces no revisan lo que otro doctor ya recetó, y somos nosotras las que sufrimos las consecuencias. Mi amiga Consuelo, que tiene 78 años, tomaba 10 pastillas al día, 10. Cuando le conté mi historia, se animó a ir con un geriatra para que le revisaran sus medicamentos. El geriatra le quitó 4 y le cambió 2. Y Consuelo me llamó a las 3 semanas, llorando de felicidad, porque se sentía mejor de lo que se había sentido en 5 años. Me dijo: Amparo, es como si me hubieran devuelto el cuerpo que me habían robado. Y mi cuñada Leti, que tiene 69 años, tomaba 6 pastillas y se quejaba de cansancio extremo, mareos y pérdida de apetito. Fue con su doctor, le pidió que revisara todos sus medicamentos y resulta que 2 de sus pastillas no debían tomarse juntas porque una anulaba el efecto de la otra y además combinadas le dañaban el hígado. Le cambiaron el esquema y en un mes se sentía otra. No son casos aislados. Es un problema de todo el sistema de salud que afecta especialmente a nosotras, las personas mayores, que vamos a muchos especialistas sin que ninguno vea el cuadro completo. El doctor Morales me dijo algo que quisiera que todos los doctores le dijeran a todos sus pacientes. Me dijo: señor Amparo, cada pastilla que usted toma debe ganarse su lugar.
Si una pastilla no le está haciendo un bien claro y demostrable, no debería estar en su lista. Los medicamentos no son inocentes, todos tienen efectos en el cuerpo y mientras más tome, más probabilidades hay de que esos efectos se sumen y le causen problemas. Esa frase la tengo pegada en el refrigerador con un imán. Cada pastilla debe ganarse su lugar. Ahora, cada vez que un doctor me quiere dar algo nuevo, le pregunto, doctor, ¿esta pastilla se lleva bien con las que ya tomo? ¿Es realmente necesaria o hay otra forma de resolver esto? ¿Por cuánto tiempo la voy a tomar? Y si el doctor no me puede contestar esas preguntas con claridad, le pido que lo revise antes de recetarme. No soy grosera con los doctores, los respeto y les agradezco su trabajo. Pero ya no soy la señora que se queda callada y se traga 8 pastillas sin preguntar para qué son. Ya no. Esa Amparo se quedó en la bolsita de medicinas que ya no cargo. La Amparo de hoy pregunta, investiga, compara y decide junto con su doctor qué entra a su cuerpo y qué no. Y a los hijos y nietos de personas mayores que toman muchas pastillas, les pido un favor enorme. Ayúdenles, siéntense con ellos, saquen todas las medicinas, anótenlas en una lista con el nombre, la dosis y quién la recetó, y lleven esa lista a la próxima cita, porque muchos de nosotros los viejitos ya no vemos bien las letras chiquitas de las cajas, no nos acordamos qué pastilla es para qué, y a veces nos tomamos la equivocada o nos tomamos doble sin querer. Ustedes que son jóvenes y entienden más, pueden ser nuestros abogados frente al doctor. Pueden preguntar lo que nosotros no nos atrevemos a preguntar. Pueden exigir lo que nosotros no sabemos que tenemos derecho a exigir. No dejen a sus viejitos solos frente a una bolsa de medicinas que ni ellos entienden, porque esa bolsa puede ser la diferencia entre vivir bien y vivir dopados, entre caminar firme y andar cayéndose, entre tener la mente clara y andar perdidos en una niebla que no es por la edad, sino por las pastillas. Me despido diciéndoles que hoy, a los 74 años, tomo 3 pastillas, duermo 8 horas, camino sin mareos, cocino sin que se me caigan las cosas y me acuerdo de todos los nombres de mis 11 nietos. Y cada mañana, cuando me tomo mis 3 pastillas con mi vaso de agua, les doy las gracias, porque esas 3 sí las necesito. Pero también le doy las gracias al doctor Morales por haberme quitado las 5 que me estaban robando la vida. Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Morales y lo que le pasó a doña Elena es algo que veo con demasiada frecuencia y que me preocupa profundamente como médico. Las guías de práctica clínica son muy claras respecto al diagnóstico de hipertensión arterial. No se puede ni se debe diagnosticar a una persona como hipertensa con una sola medición de presión en consultorio. La recomendación oficial establece que se deben realizar mediciones repetidas en al menos 2 o 3 consultas separadas, o mejor aún, un monitoreo ambulatorio donde el paciente se mide la presión en su casa varias veces al día durante una semana. La razón es sencilla, la presión arterial no es un número fijo, cambia constantemente a lo largo del día, influenciada por múltiples factores. Estos son los principales. El estrés emocional y la ansiedad elevan la presión de manera temporal. El fenómeno de bata blanca, que es la elevación de la presión por la simple ansiedad de estar en un consultorio,
afecta a un porcentaje significativo de pacientes, especialmente mujeres mayores. El dolor físico, incluyendo dolores de cabeza, dolor articular o cualquier tipo de malestar, activa el sistema nervioso y puede elevar la presión considerablemente. La cafeína del café, el té, los refrescos de cola y las bebidas energéticas puede elevar la presión entre 5 y 15 puntos durante las horas siguientes a su consumo. Ciertos medicamentos de venta libre, especialmente los antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno, que muchas personas mayores toman para dolor articular, pueden elevar la presión arterial de manera sostenida. La falta de sueño, la vejiga llena al momento de la medición, haber subido escaleras o caminado rápido minutos antes e incluso la temperatura ambiental pueden alterar los resultados. Cuando no se toman en cuenta estos factores y se diagnostica hipertensión con una sola lectura, el paciente recibe un medicamento que baja una presión que en condiciones normales ya es adecuada. El resultado son mareos por presión baja, caídas, fracturas, cansancio crónico y una calidad de vida severamente disminuida. En personas mayores, las caídas son especialmente peligrosas porque pueden causar fracturas de cadera que cambian la vida para siempre. Si usted está tomando medicamento para la presión y se siente peor que antes de tomarlo, no lo deje por su cuenta, pero sí hable con su médico. Pídale que le permita monitorearse la presión en casa durante una semana con un aparato validado. Si las lecturas en casa son consistentemente normales, pero en el consultorio le salen altas, probablemente tiene hipertensión de bata blanca y necesita una reevaluación de su tratamiento. La medicina bien hecha toma tiempo. Un diagnóstico correcto requiere paciencia, múltiples mediciones y escuchar al paciente. Si su médico le diagnosticó presión alta en menos de 10 minutos con una sola medición, tiene todo el derecho de pedir una segunda opinión. Su salud merece un diagnóstico bien hecho. No se conformen con menos.